Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este su programa Con la Verdad por Delante del proyecto político Familia. Es un gusto nuevamente poder encontrarnos con ustedes a través de esta plataforma, a través de las redes sociales que pues de alguna manera nos permiten llegar hasta sus hogares, eventualmente al vehículo, ¿no? Para quienes están pues en el tráfico de estas horas de la tarde, hoy martes 2 de febrero, ya como si nada ha pasado el primer mes del año y como siempre, pues con una serie de derroteros que tenemos los guatemaltecos hoy, pues con una serie de condiciones que están, nos ponen cuesta arriba nuestra vida, nuestra situación familiar y en términos generales, pues lo que nos pone como país en la situación en la que estamos hoy, ¿no? Año 2021, todavía bajo serias restricciones en torno de la pandemia del COVID-19 y ello incluye pues precisamente el tema educativo, el cual hemos querido abordar hoy con el título de Regreso a clases, estudiantes y padres de familia en jaque. Ese ha sido el título que hemos escogido para hoy y va a ser, pues para nosotros un gusto poder compartir algunas ideas, un análisis en torno al sistema educativo nacional y sobre todo propuestas. Propuestas que, como siempre, pues van a girar en torno a esta nuestra consigna, ¿no? Que lleva por título también el programa, con la verdad por delante, porque ha sido costumbre y menester de la clase política convencional decir mentiras, ¿sí? Y pues falsear la realidad. Y eso les ha llevado a los politiqueros a hacer una gran cantidad de promesas que nunca cumplen y los guatemaltecos estamos hartos ya de escuchar tanta promesa que realmente es vana, ¿sí? Que es ilusoria y que pues prácticamente, gracias a Dios, no se cumple. ¿Okay? Porque si los politiqueros cumpliesen todas sus promesas, estimados guatemaltecos, bueno, estaríamos peor, ¿sí? Y dicho sea de paso, ya estamos muy mal. Entonces, pues hay que velar y hay que estar muy atentos a qué es lo que ofrecen la clase política, qué es lo que intentan de alguna manera persuadirnos, vendernos, ¿sí? A fin de que nosotros terminemos votando por ellos, ¿no? Y bueno, hay que buscar definitivamente políticos que digan la verdad respecto de la situación política, económica y social del país. ¿Y qué es la verdad? Bueno, la verdad es la realidad, estimados amigos. Eso es la verdad en términos muy prácticos, por supuesto, sin ahondar mucho en la parte filosófica, digamos, de la palabra. La verdad es la realidad objetiva. Y eso pues nos invita a ser muy conscientes y valientes también de aceptar la realidad, ¿verdad? A veces no nos gusta aceptarla y le buscamos, pues le buscamos eludir la realidad y por tanto buscamos eludir la verdad. La verdad es contraria a la mentira. Y bueno, precisamente nos surge en Guatemala una clase política que diga la verdad, mirando a los ojos a los guatemaltecos y pues haciendo ofertas políticas, porque eso es la política en realidad, haciendo ofertas políticas, pero ofertas pues realizables y ofertas políticas que vayan a solucionar verdaderamente los problemas que tenemos los guatemaltecos. Entonces, con ese preámbulo y en torno a este tema de la educación, de regreso a clases, estudiantes y padres de familia en jaque, pues vamos a comenzar este conversatorio. Hoy pues voy a ser yo su anfitrión, tendré ese enorme gusto y vamos a tener como panelistas a dos personas, amigos nuestros que hemos invitado, dos personas que realmente nos van a honrar con su presencia. Ojalá sean los dos, ¿ok?
de momento vamos a darle la bienvenida a la licenciada, creo yo que ya se encuentra en el set, Blanca Elizabeth Galicia. Allí la tenemos. Hola, licenciada Galicia, buenas tardes, qué gusto saludarla. Igualmente, qué gusto saludarles a todos los miembros de la familia 5R. Es para mí un honor compartir este tema con ustedes. Muchísimas gracias, licenciada. El honor es nuestro tenerla acá con nosotros. Elizabeth Galicia es empresaria de la educación. Ella es directora y fundadora, junto con sus hermanos y familia, pues han tenido por tradición un colegio que se llama el Colegio Salamanca en Quetzaltenango. Así que saludos hasta Quetzaltenango, licenciada Galicia. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, vamos a tener también, ojalá, le cuento, licenciada, que en principio nos acompañará Pablo Choctot. Él es maestro de educación pública con sede en Ixcán, Quiché. Y bueno, coordinamos, ¿no?, para que él estuviese con nosotros y pudiera comentar la realidad que vive en un lugar tan lejano, prácticamente en una esquina del país, en torno al tema educativo, pero bueno, entiendo que no ha podido entrar debido a la señal de internet, ¿no? a la baja calidad en la señal de internet, lo cual, licenciada, creo que ya nos da la pauta para pensar lo complejo, lo complicado y lo mal que está nuestro sistema educativo, ¿no? Porque, bueno, todo el año pasado, pues, la política institucional en torno al tema educativo, pues tuvo como base la educación a distancia, la educación en línea, la educación del sector oficial o la educación pública. Se valió de la televisión para llegar a los estudiantes, pero bueno, vemos que los maestros no tienen pues una buena señal de internet y seguramente pues cabalmente aquí uno de los datos que tengo a la mano es que pues en el 80% de los municipios hay pues o hay poco internet, o sea, o hay internet de baja calidad o no hay internet. Entonces podríamos ya empezar a darnos cuenta de cuál es la situación del sector educativo y de la educación en general en Guatemala, ¿no? Pero en todo caso, licenciada, le agradecemos muchísimo nuevamente poder participar con nosotros. Le damos pues desde ya la bienvenida a todos los que ya nos están sintonizando. Ludwig Osvaldo George, buenas tardes, muchas gracias, Ludwig, qué bueno saber que estás acá. Milton Chero Melara, qué bueno que estás acá, Milton. Damaris Samayoa, Juan Antonio Herrera, que por cierto Juan Antonio nos acompañó en el conversatorio sobre educación que hicimos el año pasado. Manuel Figueroa desde Jalapa también dice saludos. Carlos Soto Grotewold desde la antigua Guatemala, bienvenido Carlos, qué bueno que nos acompaña. Claudia Cacao desde Ciudad de Guatemala y Vilma Moreno desde Houston, Texas, si no mal recuerdo, vive Vilma. Qué bien que nos acompaña Vilma, enhorabuena. Bien, licenciada, entonces con esta introducción, pues quisiéramos preguntarle en principio cuál ha sido su experiencia durante el año pasado, sí, el año 2020, año de pandemia, pero también preguntarle cómo usted observa la educación en Guatemala en términos generales, derivado de su actividad empresarial, pues, ¿verdad? Que es tener, pues, administrar un colegio privado. Y cómo ve usted el panorama general en torno a la educación en Guatemala. Bien, primeramente, como docente, como directora en lo privado y estar a cargo de la educación, pero a la vez estar consciente de cómo debería de ser la educación, se vuelve muy limitante. Demasiado limitante porque tenemos que encuadrarnos a lo que el gobierno nos indique a través del Ministerio de Educación. O sea, dependemos totalmente de los lineamientos del Ministerio de Educación.
El Ministerio de Educación de Guatemala es tanto para lo público como para lo privado. No contamos ni siquiera con un viceministerio de la educación privada, o por lo menos una dirección técnica de la educación privada en Guatemala. Nos regimos por el mismo ministerio, los mismos directores educativos y los mismos supervisores de educación. Claro. Entonces nos equiparan continuamente a la educación pública. El mismo Currículo Nacional Base de Educación, las mismas temáticas, los mismos esquemas, los mismos calendarios. Definitivamente, eso es una gran limitante, porque si la iniciativa privada cuenta con más recursos, personal más calificado, más preparado, quiere innovar, quiere hacer las cosas diferentes para tener otros resultados, continuamente nos chocamos con un tremendo muro que es el estatismo, que es el Ministerio de Educación. Claro. Por ese sentido, la educación privada avanza muy poco. Aún con los mejores deseos, se avanza muy poco. No tenemos la libertad, aunque el nombre diga privada, no tenemos esa libertad. Innovamos, ampliamos currículum, agregamos otros cursos, otras materias, otras competencias, pero siempre tiene que ser con mucho cuidado para no vernos sancionados por no respetar los lineamientos del Ministerio de Educación. Este año que pasó, el año 2020, definitivamente lo que hizo fue revelarnos las grandes carencias con que cuenta la educación. Esto nos hizo ver la realidad. No, esto fue un año donde sacó a la luz la realidad del sistema educativo guatemalteco, que no está preparado, no tiene los recursos, no tiene las herramientas, no tiene los docentes para brindar una educación definitivamente que logre formar estudiantes y que logremos que el estudiante adquiera las competencias que deseamos para la vida. Entonces, ¿qué dejó el año 2020? Nos dejó principalmente darnos cuenta de la triste realidad en que estamos como educación pública y también como educación privada, porque no habíamos previsto la necesidad de crear otros modos de educación, otros sistemas de educación y tener esa amplitud de mente de visualizar otras formas de llevar la educación a las casas de nuestros estudiantes. Claro, claro, sí, versatilidad al final de cuentas, ¿no, licenciada Galicia? Versatilidad para poder adaptarse a una condición que prácticamente nadie esperábamos, ¿no? Y bueno, justamente eso ha venido a poner en relieve esas carencias que tiene el sistema educativo. Usted lo ha dicho muy bien. Yo quiero referirle a la audiencia que ya nos atiende en este conversatorio, pues, o más bien recordarle, ¿no? Que el tema de la intervención del Estado en la educación, pues parte de la sección cuarta, título 2, Derechos Sociales, en el marco de la Constitución Política de la República, ¿no? Allí, pues el artículo 71 establece el derecho a la educación, ¿no? Una de las tantas o más importantes consignas a lo interno de todo el sector de la educación en Guatemala. Hay alrededor de creo que son 4 o 5 o más, son alrededor de 10 artículos, prácticamente, son 10 artículos que establecen un marco regulatorio en torno a la educación, ¿no? El derecho a la educación, los fines de la educación. Por cierto, el artículo 73 habla de libertad de educación, ¿sí? Y asistencia económica estatal, ¿no? Luego, educación obligatoria, ¿sí? El artículo número 74, alfabetización, el artículo número 75, el artículo número 78 habla del magisterio, lo cual pues da lugar a
al tema del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, y también pues se habla de la promoción de la ciencia y tecnología. Y en la sección quinta, o sea, artículo 82 en adelante, continúa, pero pues ya en torno a la Universidad de San Carlos de Guatemala, a la cual pues también le confiere allí pues una serie de privilegios, e incluso le prescribe un 5% del presupuesto de ingresos general de ingresos ordinarios del Estado, ¿no? Muy curioso, pero pues básicamente estamos hablando de más o menos, estimados amigos y licenciada, más o menos 20 artículos de la Constitución orientados al tema de la educación. Y de ahí parte, ¿no? Y de ahí parte, bueno, luego muy específicamente el decreto ley, si me corrijo, por favor, licenciada, si me equivoco, licenciada, por favor, corríjame, el decreto legislativo 12-91, que es la ley general de educación, y el cual pues básicamente prescribe, da vida en principio al Ministerio de Educación y da vida pues a todo el andamiaje legal que hoy por hoy tiene la educación en Guatemala. Lo cierto es que con todo ello, pues tanto en cobertura, ¿sí?, como en calidad de la calidad educativa, pues está prácticamente por los suelos, ¿no? Por ejemplo, tengo yo acá a la vista los indicadores que uno encuentra en el portal Empresarios por la Educación, y en términos generales, al año 2019, solo 3 de cada 10 alumnos aprobaban digamos, un nivel de lectoescritura, ¿sí? O sea, o aprobaban el examen de lectoescritura. 3 de cada 10 alumnos. Y 2 de cada 10 aprobaban matemáticas, ¿no? Esto digamos, pensando en los alumnos, pero bueno, cuando uno se va a alguna información y alguna data en términos de los maestros, esto es el fiel reflejo de los maestros, porque cuando se evalúan los maestros, pues uno encuentra muchas similitudes en estos datos, ¿no? 3 de cada 10 alumnos, pues saben leer y escribir, digamos, y 2 de cada 10 alumnos aprueban matemáticas, que esto es, pues, básicamente aritmética, ¿no? Con estos resultados o con estos indicadores, además bueno, advertir la condición bajo la cual se encuentran las escuelas, los colegios, los institutos, las facultades de la Universidad de San Carlos de Guatemala en todos los centros regionales, licenciada, bueno, ¿cuál ve usted, dónde ve usted que está el problema de la educación en Guatemala? ¿Cuál cree que es la falla, digamos, en torno a esta situación? Considero que un aspecto muy importante es el pensum de estudios. La carga académica son muchos cursos, varios cursos y mucho contenido, pero no contenido formativo. Y sí habría que hacer una revisión de esos contenidos, de esas materias. Y la temática, el pensum, debe ser analizado, pero analizado muy objetivamente, ¿verdad? No cumpliendo exigencias, principalmente exigencias internacionales de la UNESCO, sino contextualizarlo más a nuestra realidad social guatemalteca. O sea, tenemos pensum que responde a otros intereses, no que responden a la realidad guatemalteca de nuestro contexto en que vivimos. O sea, cada pensum tendría que ser diseñado por los educadores de cada departamento, aún de cada municipio. Nosotros sabemos nuestras necesidades laborales, nuestras necesidades económicas, nuestros recursos con los que contamos. O sea, Quetzaltenango tendría que tener aquí un fuerte en formación en turismo, en formación en idiomas, en lenguas, pero
no es así, ¿verdad? Respondemos a las carreras clásicas tradicionales que emite el Ministerio de Educación. Definitivamente la contextualización del conocimiento a las realidades propias de cada población nos ayudaría mucho. Otra de las situaciones por las cuales no logramos lo que decíamos en temas educativos es que hay una muy mala interpretación de lo que es la escuela. Los padres han depositado en la escuela toda la responsabilidad de formar académicamente a sus hijos. Entonces, ellos se desligan de lo que realmente les corresponde. Los buenos ciudadanos no se forman dentro de una escuela, se forman dentro de una familia. Así es. Cuando esa forma de ver la escuela está distorsionada, entonces el padre realmente se desliga de esa formación. Sí, sí. Y la escuela en ningún momento va a poder ser papá, ni mamá, ni mucho menos sustituir a la familia. La escuela tiene una función totalmente pedagógica, académica. Así es. Pero muy difícilmente podemos llegar en sí al desarrollo de la personalidad, de los principios, de la ética, de la honestidad, de la responsabilidad que va a adquirir una persona, porque eso se aprende en casa. Entonces, lo primero es que nuestro pensum, nuestras carreras, responden a intereses internacionales, no a necesidades comunitarias. 2, la mala concepción de lo que es la escuela. El padre de familia ha depositado toda la responsabilidad formativa en la escuela y se ha desligado de su tarea de ser papá, de ser mamá. Y en tercer punto, definitivamente es que el docente, quienes somos docentes, nos hemos llenado la cabeza con nuevas pedagogías, nuevas didácticas, donde no vemos, como dice el profesor Alberto Mansuetti, no vemos como centro de la educación el conocimiento, al valor del conocimiento, como los antiguos filósofos veían a la educación. Es que por eso surge todo de la filosofía, ¿verdad? Porque lo más cierto era el conocimiento, el amor a la sabiduría, el conocimiento. De ahí surgieron los modelos como la mayéutica, de ahí surgió la academia, la universidad, pero el principio fundamental de la educación en la antigua Grecia era el conocimiento. Eso ya se perdió. Ahora no es el conocimiento. El centro de la educación se le llama comunidad educativa, así lo denomina el Ministerio de Educación, donde tenemos que enfocarnos a qué piensa, qué siente, qué quiere el estudiante. Luego, qué piensa, qué quiere, qué necesita el padre de familia. Y luego, la autoridad educativa. Entonces, el sistema educativo ahora responde a complacer a la comunidad educativa, a que el estudiante se sienta bien, esté bien, a que el padre de familia se sienta bien, a que las autoridades educativas se sientan bien y entonces toda la comunidad educativa esté tranquila con el nuevo modelo, aunque sea muy flexible y aunque no cumpla realmente con lo que deseamos, que es que el estudiante adquiera un conocimiento para la vida. Sí, ha apuntado a varios elementos de muchísima trascendencia, licenciada Galicia. Efectivamente, reiterar desde mi punto de vista, por cierto, no lo había comentado al principio, pero aprovecho para hacerlo ahora. Yo soy un padre homeschooler, ¿sí? Yo educo a mis hijos en casa desde hace 6 años y bueno, pues eventualmente comparto mi experiencia y mis conocimientos sobre el tema. Y la licenciada Galicia ha apuntado muy bien sobre el rol que tiene la familia en la educación de los hijos, ¿no? Y cómo, pues, esta intervención del Estado en esta esfera que es eminentemente privada, que es naturalmente privada, pues ha significado esa desconexión entre los padres de familia y la educación de sus hijos, ¿verdad? Como bien dice usted, licenciada, ahora pues se delega
prácticamente a la escuela, a los colegios, no solo la cuestión meramente académica, sino la cuestión pues formativa en principios y valores, ¿no? Y entonces hay un rompimiento de la enseñanza meramente formativa pues de principios y valores. Y eso es muy importante al final en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los chicos, de los adolescentes. Y bueno, es un problema que debemos resolver, empezando porque creo que los padres de familia debemos asumir la responsabilidad de tener un protagonismo más importante dentro de la educación de nuestros hijos. Ahora, con el tema de la UNESCO, me parece súper importante lo que usted ha mencionado, ¿no? Porque si bien es cierto, hemos mencionado los artículos de la Constitución que prescriben la intervención estatal dentro de la esfera privada que es la educación, pues bueno, vemos cómo la UNESCO, y supongo que allí hay convenios, tal vez que se contarán por decenas, ¿no? De convenios internacionales que están muy probablemente por encima de la Constitución, ¿verdad? Y prescriben la creación de reglamentos, políticas, disposiciones internas dentro del Ministerio de Educación y a su vez, como un ente regulador, no solo de lo que se llama el sector oficial o educación pública, sino que también del sector denominado sector privado, que en realidad es semi-privado, ¿no? Porque no hay una libertad educativa completa, ¿sí? Sino que pues se prescribe un currículum nacional base y hay regulaciones que los colegios privados deben sí o sí cumplir, ¿no? Para ser parte del sistema. Entonces, esos dos aspectos me parecen fundamentales. Y bueno, claro, lo otro que usted ha dicho realmente es también una piedra angular. Yo quiero referir que el principio o la política pública de la educación gratuita y universal responde a la 10ª medida de política inscrita dentro del Manifiesto Comunista de 1848. Más o menos desde entonces, la educación ha venido pues siendo una esfera que es intervenida, usurpada por el Estado prácticamente. Pero hasta antes de esos años, quizás hasta principios de ese siglo XIX, pues la educación discurría de una manera privada y totalmente libre. O sea, realmente no habían regulaciones, habían quizás liceos y universidades. La mayoría de los chicos en edades tempranas se educaban en su casa, pues básicamente estableciendo hábitos, un código de conducta, un código moral en torno a su padre, a su madre, aprendían de la mano digamos, de los papás trabajando, la mayoría de ellos, y quienes tenían acceso, pues habían tutores, ¿no? Independientes o personales que ofrecían conocimientos más sofisticados, digamos. Pero usted ha apuntado muy bien a la gran debilidad del sistema educativo actual, que es que no enseña a pensar, ¿no, licenciada? A razonar y a desarrollar ese proceso que lleva 3 grandes etapas, ¿no? La etapa gramatical, la etapa lógica y la etapa retórica, ¿no? La parte gramatical en la cual usted captura lenguaje, conceptos, observación, la fase lógica en la cual el estudiante adquiere habilidades para emitir razonamientos, juicios y conceptos, y la parte retórica o la fase retórica, que es esa parte en la cual el estudiante es capaz de expresar oral o de forma escrita, pues esos razonamientos a los cuales ha llegado. Y de eso se ha olvidado la educación convencional. No sé si usted está de acuerdo en eso, licenciada. Sí, definitivamente. Y es que mientras más hemos avanzado en temas educativos, los derechos del estudiante han sido más empoderados. Sí. Los derechos del estudiante, por ejemplo, que ahora el Ministerio de Educación
diga públicamente que no es obligatorio ni debe de ser una exigencia de parte del colegio pedir libros. No sé si ustedes ya lo escucharon en las noticias. Hay una limitante para los centros educativos. Tiene mucha lógica y es razonable y consciente no solicitar uniformes porque no están asistiendo. Claro, sí. Pero la limitante de no solicitar libros, qué complicado es enseñar si el estudiante no tiene un libro. O sea, por ejemplo, matemáticas en su álgebra de Bartól, por ejemplo. Pero esa es una de las recomendaciones del Ministerio de Educación actualmente, que no se soliciten libros. Ahora, lo que usted decía hace un momento, ¿cómo realmente estamos entonces como docentes intentando dar clases cuando nos vemos muy limitados? Primeramente, porque no tenemos con toda la tecnología, ni todos los hogares cuentan con internet para que sus clases sean virtuales. Claro. Por este acontecimiento que estamos viviendo. Pero en épocas normales de clases, cuando eran presenciales, en la actualidad, el maestro se cuida de todo. No vaya a ser políticamente incorrecto, ¿verdad? Claro. No vaya a ofender al estudiante, no vaya a ofender al padre de familia, o mejor no dice estos temas, mejor no trata de esto, y al final que el estudiante tenga la razón y que el padre de familia tenga la razón, porque detrás de eso está derechos humanos, la PGN, juzgado de menores, y es una serie de entidades que aún hasta la DIACO interviene. Claro. Servicios de calidad. ¿Y qué implica todo esto? Definitivamente, el docente, el que es docente de vocación, que considera que ha nacido para esto, llega un momento que se siente frustrado, ¿verdad? Claro. ¿Cómo quiero lograr que mi estudiante realmente aprenda? Si ponerlo a hacer caligrafía para que realmente tenga una letra que se entienda, ya puede ser tomado como una violencia psicológica al estudiante por obligarlo a que haga sus caligrafías, que haga ese tipo de tareas, porque ¿quién de nosotros no hizo caligrafía y mejoró su letra? O no estuvimos haciendo planas, repitiendo, pero al final el conocimiento que deseábamos adquirir o que nuestros maestros deseaban que adquiríamos, se lograba. Pero es que el maestro lo decía y el papá lo repetía y lo reforzaba. Sí. Esa era la vivencia de los centros educativos, por lo menos de 1980 para atrás. La era democrática para Guatemala significó cambios no solamente en tema político, sino en tema estructural, social de muchas instituciones, incluyendo los centros educativos, donde cada vez se ha perdido más autoridad y se nos ha quitado la imagen de maestro, de la autoridad del maestro. Creo que ese es otro de los grandes factores de por qué vemos ahora jóvenes que se gradúan, pero que realmente en una entrevista de trabajo no revelan conocimiento ni aptitud ni mayor preparación. Claro. Claro. Y este fenómeno tiene su génesis, licenciada Galicia, en aquel mayo de 1968, ¿sí? El famoso mayo francés. Es una especie de revolución estudiantil que surge allá en París, pero también en algunas universidades en Estados Unidos, específicamente en California, si no mal recuerdo, la Universidad de Berkeley. Y bueno, en esta revolución estudiantil, muy al calor y a la sazón de los movimientos socialistas, ¿no? Prácticamente en los albores, digamos, de la Guerra Fría, pues bueno, se da esa confrontación entre estudiantes y maestros justamente
justamente en eso que llama el profesor Mansuetti y algunos otros pensadores llaman pues esa dialéctica hegeliana, ¿no? De crear división y conflicto, en este caso conflicto entre estudiantes y maestros. Y desde entonces el maestro ha sido reducido precisamente en autoridad, ¿no? Todo lo que dice el maestro, lo que enseña el maestro, pues se cuestiona, ¿no? Bajo la bandera bueno, de alguna manera de tener un pensamiento crítico que ciertamente es importante, pero el maestro se supone que es un facilitador, un guía, alguien que enseña, aclara dudas, ¿no? Pero se le ha restado precisamente esa importancia, ¿no? Y bueno, y eso lo han hecho también con los padres de familia, y los padres de familia con el mismo sistema educativo. Entonces, bueno, eso es un factor que agrava la situación ciertamente. Quiero aprovechar para agradecer todos los comentarios que están surgiendo en el chat. De hecho, hay acá algunas preguntas que vamos a responder en el momento en el que empecemos a comentar las soluciones, ¿verdad? Las propuestas que de alguna manera vamos a compartir acá. Dice Ludwig Osvaldo George, ¿quién regirá el sistema educativo a la hora de privatizar el sistema? ¿Okay? Él dice, pienso que sí debe existir un rector que sí cumpla con esa función. ¿Okay? Vamos a responder a esa pregunta en unos minutos, Ludwig. Y quiero citar uno de los comentarios de Pablo Choc, ¿sí? Que bueno, como mencionábamos, le habíamos invitado a este programa, pero suponemos que por una mala señal de internet, pues no ha podido acompañarnos. Sin embargo, dice que está viendo el programa, nos manda saludos, excelente transmisión, y dice que el contexto real del docente en las áreas rurales es triste, porque hay compañeros, o sea, compañeros maestros, que atienden primero hasta sexto con 70 alumnos, o sea, la gran cantidad de alumnos, ¿no? Que hay en las escuelas, ¿no? Que supera, por supuesto, la capacidad de los maestros, ya no digamos, por ejemplo, el tema de útiles escolares y papelería, libros de texto y demás, sin pasar por el filtro, ¿verdad, licenciada Galicia?, de qué libros de texto utilizan los chicos, ¿no? Porque en muchos de estos libros de texto, como lo refiere también el profesor Alberto Mansuetti, es, pues bueno, básicamente un adoctrinamiento en torno a, pues, concebir al Estado como nuestro salvador y como nuestro, bueno, el solucionador de todo problema habido y por haber, ¿no? O sea, de alguna manera hay ahí ideología de tipo socialista y mercantilista que no le enseñan a los chicos, pues, más bien la habilidad y las aptitudes para emprender una empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, allí hay varias historias que yo quisiera contar, hay varias historias, pero tal vez la historia que recién compartí en mi último artículo publicado en nuestro diario los días viernes. En el último artículo yo presenté más bien la historia de Jack Oyugi. Jack Oyugi es un joven keniata de 28 años de edad que, pues bueno, nace en el año 1991, si no me fallan las cuentas. La última década del siglo pasado en África, pues fue pues una década de mucha pobreza, de mucha miseria, enfermedades, falta de obras públicas, etcétera, etcétera. O sea, Kenia, como el resto de países en el continente africano, estaba sumido prácticamente en la miseria. Y cuenta Jack, ¿sí?, con quien, por cierto, tuve la oportunidad de entrevistarme personalmente hace unos días. Cuenta Jack que para que su papá le pudiera inscribir en la secundaria, pues el papá tuvo que vender la última vaca que le quedaba para poder pagar la inscripción, ¿no? Inscripción que me cuenta, pues tuvo que pasar por una serie de
de autorizaciones previas y de contactos, ¿no? Para que él pudiese entrar a aquella escuela secundaria a finales del siglo pasado y a principios de este. Pero sorprendentemente, estimados amigos, licenciada Galicia, África está transitando a algo muy parecido al capitalismo liberal, ¿no? Está pues prácticamente abriendo los mercados. No hay libertades políticas ciertamente en muchos de los países, pero sí están abriéndose los mercados y hay más oportunidades para la gente. De esa cuenta, pues hoy por hoy en Kenia y en muchos otros países como Ruanda, Ghana, Botswana, por ejemplo, Etiopía, hay comida, ¿sí? La gente ya no se está muriendo de hambre, hay ciertas calidades o condiciones de atención médica, carreteras, agua potable, electricidad y medios de transporte. Y de esa cuenta les cuento que hoy por hoy Jack Ojugi es un especialista en biotecnología. Él termina graduándose de la secundaria, ingresa a una universidad y hoy pues produce un alimento para animales muy interesante porque de paso pues remueve una planta que termina siendo una planta parásita para el lago Victoria. Imagínense la trascendencia que ha tenido la educación en este joven keniata y que hoy por hoy está pues limpiando el segundo lago de agua dulce más grande del mundo, ¿no? El lago Victoria, en la parte que le pertenece a Kenia, porque es un lago que abarca 3 países. Pero vean qué interesante la historia de Jack, ¿no? Y yo decía en mi artículo, licenciada, que esa es posible, pudiera ser la historia de muchos guatemaltecos, ¿no? Guatemaltecos que ya, chicos que no estudian, sino que prácticamente migran, ¿sí? Porque hay que decirlo, justamente una escuela allá en Joyabaj, Quiché, hay una historia, la historia de una maestra que cuenta cómo cada vez se queda con menos chicos en la escuela porque, pues, mes a mes van migrando hacia los Estados Unidos, ¿no? Esto es muy... En ese contexto, licenciada, hablemos de propuestas y soluciones y vayamos respondiendo a estas preguntas que va lanzando por acá Ludwig Osvaldo George. ¿Qué propuestas de solución observa usted de cara a este gran desafío que tenemos los guatemaltecos, los padres de familia, los empresarios por la educación? Y primeramente sí me gustaría reforzar el comentario de profesor de Quiché, ¿verdad? Que tiene toda la razón. Hay docentes en el área pública muy conscientes de su trabajo, muy esmerados y que han hecho hasta lo imposible por llevar la educación a sus estudiantes en medio de tanta adversidad. Que Saltenango tenemos muchos ejemplos de esos brillantes docentes. Sí, sí. Y que ese ejemplo que ha visto el estudiante de su maestro haciendo lo que está haciendo, sí, más que la clase que les está llevando, les está tocando la vida para el resto. Les está haciendo ejemplo, les está haciendo motivación y le está generando un modelo de que es posible, ¿verdad? De que es posible hacer las cosas cuando realmente hay ese esfuerzo para lograrlo. Estos niños que han visto a ese maestro con 70 alumnos y viendo cómo el maestro hace sus metodologías, sus didácticas para lograr transmitir conocimientos, y sí va a generar una motivación muy grande en estos niños que han visto ese esfuerzo. Entonces, sí quería tomar este tiempito para mencionar eso. Sí, y yo lo secundo, licenciada, porque también es importante no caer en la falacia de la generalización apresurada, ¿no? Hay muy buenos maestros y queremos honrarles a ellos, ¿no? Honrarles y reconocer precisamente a esos maestros de vocación, que como usted bien dice, creo que quedan ya muy pocos, ¿no? Este fenómeno de los sindicatos, al cual tal vez le dedicamos algunos minutos, ha limitado esa cuestión, pero ciertamente es de honrar a aquellos maestros que tienen vocación de enseñar y que es realmente un don, licenciada. Usted que
en ese nicho de, pues en ese nicho de actividad económica. Es un don esto de enseñar, ¿no? Cuesta mucho. Es cierto. Y contestando, ¿verdad? Lo que ustedes mencionaban, ¿quién sería el rector de la educación? Claro que definitivamente el Estado no tiene que perder esa rectoría, pero no como un control estatista, no, sino como un acompañante que pueda respaldar a quienes tenemos la iniciativa de educar, un respaldo, realmente no complicarle la existencia al empresario educativo con una serie de normativas que lo limitan, sino que brindarle la facilidad de innovar, de mejorar, de facilitar, de respaldar realmente al padre de familia en la tarea formativa. En un sistema de liberal, una derecha liberal, un sistema aplicando las reformas que no solamente Familia 5R lo propone, sino que ya hemos visto varios países que lo han logrado, como tal mencionaba Ingeniero Jorge sobre África. En este tipo de reformas, la educación está en manos de quien debe de estar, que es el padre de familia. Es que ahí debe de estar. Es como querer pensar que la religión o la vida espiritual tenga que estar bajo los lineamientos del Estado. Son áreas tan privadas como la fe, que si la dejamos en manos del Estado, se tergiversa y pierde su naturaleza en sí, para lo cual existe. Entonces, claro que la educación tiene que tener lineamientos, tiene que tener un respaldo, pero eso lo hace el Estado en un sistema liberal en forma de un acompañamiento, de realmente ayudarle en esta tarea, no de complicarle la tarea, ni mucho menos encuadrarlo en ciertas directrices. Y lo otro es que cuando la educación es realmente privada, el padre de familia puede decidir dónde su hijo va a estudiar. ¿Va a estudiar en casa, en un sistema homeschool? Bueno, pero entonces que el Estado también me respalde, porque eso es educación. Eso es una escuela en casa. Y si tengo una escuela en casa, el Estado también me lo tiene que avalar y acreditar. No necesariamente porque tenga matriculado yo a un hijo en un centro educativo va a tener la certificación, sino si yo soy el maestro, yo lo estoy educando, bastaría entonces con que iniciar un proceso, me refiero a que el Ministerio de Educación avale ese sistema también, que sería el homeschool, o las diferentes modalidades de educación a distancia que puedan existir. Yo lo veo, como una independencia realmente de la burocracia del Estado, permitir que la educación realmente sea privada, se mueva en la esfera de lo privado como una libre empresa, no solamente en temas económicos, sino también en temas de la aplicación de metodologías didácticas, pensum, que realmente ayuden al estudiante. Y dos, que el padre de familia tenga la libertad de elegir entre todas las opciones que existan dónde va a estudiar su hijo. Claro, para eso es una de las reformas que propone el movimiento liberal, que es que el padre de familia cuente con los recursos a través de un subsidio donde él pueda decir, ya tengo este dinero porque el Estado me está ayudando por cierto tiempo, mientras la economía de las familias es mejor, porque en principio la educación mejora cuando la economía está mejor. No al revés, ¿verdad? No la educación, Así es. ¿verdad? No la educación va a ayudar a la economía. En principio, si las economías están mejor, la salud va a estar mejor, la educación va a estar mejor, la seguridad va a estar mejor. Entonces, si lo vemos como una educación privada en su totalidad, pero una educación privada que ha sido consciente también que hay familias que no cuentan con los recursos,
Pero entonces es el momento en que sí el Estado debe de ayudar para que estas familias cuenten con ese subsidio, puedan escribir a sus hijos donde ellos desean, donde responda a sus necesidades, pero a la vez lograr que este Estado logre mejorar la economía de todas las familias. Claro. Llega un momento que no sea el Estado quien esté subsidiando, sino que sea el trabajo de cada familia la que le da esa libertad de elegir dónde estudia su hijo, a qué centro asistencial médico va a ir, dónde, a qué universidad va a recurrir. Eso sería, a mi criterio, una de las mejores soluciones para que veamos mejores resultados en temas educativos. Claro, claro. Sí, bueno, básicamente la propuesta y tratando también de complementar a la licenciada Galicia en este tema, pues nosotros desde familia y con la verdad por delante creemos que sí debe privatizarse completamente la educación. Eso significa efectivamente devolverle a los padres de familia y a las empresas la función de educar, de enseñar a pensar, ¿okay? Que es lo que se ha olvidado. ¿Quién regulará, digamos, este gran esquema, este gran sistema? El mercado, Ludwig Osvaldo George. El mercado es quien, de alguna manera, de manera concreta, digamos, la oferta y la demanda, va definiendo cuál es el pensum, cuál es la metodología, cuáles son las formas de evaluación. O sea, es el mercado quien va asignando de manera más eficiente los recursos y va dirigiendo las decisiones de los participantes, de los agentes económicos, en este caso las familias, los padres de familia, los estudiantes, les va orientando a través del sistema de precios y a través de la información en general, les va orientando hacia dónde poner a sus hijos a estudiar y bajo qué sistemas, metodologías y formas de evaluación. Nosotros no creemos que sea necesario la existencia de un Ministerio de Educación, porque, pues, bueno, básicamente creemos que no debe existir, pues, ni el ministerio, ni ninguna disposición constitucional o legal en torno al tema, ¿no? De esa cuenta, pues, en familia creemos que hay que derogar la Ley Nacional o la Ley General de Educación, hay que derogarla por completo y asignarle al mercado el rol que le corresponde. Bueno, alguien se preguntará, bueno, sí, pero es que el mercado, ¿cómo lo hace, no? Bueno, allí hay pues toda una teoría, digamos, económica, que es la teoría de la mano invisible de Adam Smith. El mercado, pues es básicamente la gente, ¿sí? Y las instituciones educativas van a irse creando prestigio conforme los estudiantes que vayan graduando vayan teniendo, pues, digamos, historias de éxito, ¿no? Conforme las historias de éxito, conforme los resultados se vayan dando en el campo laboral, cultural, intelectual, deportivo, etcétera, estas escuelas, estas instituciones educativas, estas universidades van a ir adquiriendo un nombre, un prestigio que luego se va a reflejar eventualmente en el precio. Y eso va a constituir la certificación. Hoy por hoy hay todo un mito en torno a la certificación, ¿no? Uno se preguntará más bien hoy por hoy si estos certificados firmados por el Ministerio de Educación, los Ministerios de Educación nacionales o incluso algunas entidades internacionales apoyadas por organizaciones de tan dudoso proceder como la UNESCO, pues sea realmente algo útil, válido y conveniente, ¿no? Tal vez estos certificados más bien haya que dudar de ellos y no depositar tanta confianza en ellos, ¿no? Entonces, el tema, pues parte del principio fundamental de limitar el gobierno a sus funciones propias y naturales, que son seguridad, justicia y algunas obras públicas. El gobierno no está para enseñar. No está para enseñar, siempre que lo ha intentado ha fracasado, ya lo decía por ahí Vilma Moreno en uno de sus comentarios. Pues el gobierno todo aquello que usurpa
y que no es propio de su naturaleza, pues lo arruina, ¿no? Lo destruye, lo corrompe. Y eso ha pasado con la educación, con la atención médica y con el sistema de jubilaciones y pensiones, con toda la economía en su conjunto, con la cultura, el arte, el deporte, con los salarios y el trabajo, ¿no? Todas estas son esferas que el mercado puede ir, cuando se le deja en libre competencia, como dice la licenciada Galicia, puede ir pues gestionando de manera pacífica, de manera eficiente, eficaz y pues de una manera en la que se logran los resultados, ¿no? En ese sentido, privatizar desde familia y con la verdad por delante creemos que significa otorgarle en calidad de propiedad privada toda la infraestructura educativa, es decir, escuelas, institutos, facultades y universidades de San Carlos, entregársela en calidad de propiedad privada a los maestros, profesores y personal administrativo, ¿sí? Para que ellos salgan a competir libremente, en igualdad de condiciones, en igualdad ante la ley. Y mientras la transición hacia un sistema donde prevalezca el gobierno limitado, los mercados libres y la propiedad privada se estabiliza, nosotros creemos que el Estado puede ayudar mediante vouchers, bonos o cupones educativos a los más pobres, ¿okay? A esta gente que sí, efectivamente, pues de la noche a la mañana quizás no va a tener las posibilidades para pagar un colegio como el Colegio Salamanca, ¿no? En Quetzaltenango. Y entonces este voucher, las familias lo van a poder canjear como si fuese dinero en estas instituciones, y estas instituciones tendrán que canjearlo a su vez en lo que consideramos necesario de manera temporal, el Ministerio de Ayuda Social, ¿no? Un ministerio que sí, efectivamente, esté pues retribuyendo en dinero a las instituciones o establecimientos educativos, pues aquellos vouchers que las familias más pobres requieran, ¿no? Entonces, ese es el sistema, licenciada, que nosotros proponemos desde familia, y esto, claro, supone el cierre total, completo del Ministerio de Educación. Por ahí queda la pregunta de los sindicatos, ¿no? No sé cuál es su experiencia en torno a los sindicatos, licenciada. ¿Usted tiene alguna cercanía en torno a los sindicatos, especialmente al Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala? Sí nos reunimos, pero en temas eminentemente académicos, de propuestas. Formamos parte de la Mesa Técnica de Educación en Quetzaltenango, pero una experiencia o un conocimiento más cercano, no, yo me he movido principalmente en tema privado. Y los privados nos hemos organizado a través de asociaciones de colegios, la Cámara de Educación Privada de establecimientos educativos. Nos hemos organizado, pero principalmente para mejoras del gremio. Claro. Ahora, en relación a los sindicatos de Quetzaltenango, los hemos visto muy activos y muy participativos en temas de propuestas. No podría emitir algún criterio más cercano. Más allá de eso, ya. Porque no he tenido ese trato o esa relación directa. Claro. Bueno, ya por ahí Héctor José Muñoz, nuestro colega y amigo, ya de alguna manera lanza una respuesta, aparte de la respuesta, ¿no? Los sindicatos volverán a sus funciones originales. Gracias, David Mendoza, por cierto, a quien agradecemos y felicitamos. Él está en los controles y es quien nos ayuda siempre en la emisión de este programa. Los sindicatos volverán a sus funciones originales: educación continua a sus agremiados, bolsa de trabajo y solidarismo privado para sus agremiados. Esas son a las que alude Héctor José Muñoz, son las tres funciones propias y naturales de los sindicatos. El liberalismo clásico, como doctrina, como pensamiento político, no arremete contra el sindicalismo per se, ¿sí? Porque responde a lo que consideramos propio, conveniente, pues la libertad de asociación. Sí, la libertad de asociación es una de las tantas libertades que debemos tener los guatemaltecos, ¿no? En ese sentido, los sindicatos debemos hacerlos
retroceder hacia sus funciones naturales y propias, ¿ok? Esa debe ser, claro, esto implica revisar esa ley de sindicatos y, bueno, eliminar los privilegios que hoy por hoy tienen los sindicatos, porque vemos el poder que terminan teniendo, ¿no? Tienen un poder inmenso, específicamente el Sindicato de Trabajadores de la Educación en Guatemala, que termina haciendo pulso, ¿sí? Con congresistas, y el presidente de la República es capaz de sentarlo y de obligarle a ciertos pactos, ¿ok? Así se le llama, los famosos pactos colectivos, que hacen muchísimo daño principalmente a los niños, a los estudiantes, a los chicos que pues terminan siendo la víctima principal, ¿no, licenciada Galicia, de este tema? Entonces, el sindicato pues debe limitarse a estas tres únicas funciones, y creemos que debemos hablar con esos buenos maestros que hay en Guatemala, de formación, cuya idea es que el sindicato es un medio, ¿no? Es un medio para precisamente capacitar más a los maestros, para ofrecer oportunidades de empleo, para tener fondos de pensión, fondos de administración, de fondos de pensión, que es la otra función que se le asigna a los sindicatos. A esos maestros, ojalá nos estén escuchando, porque realmente nos encantaría hablar con ellos. Creemos que hay muy buenos maestros en Guatemala que seguro estarán dispuestos a impulsar con nosotros pues esta propuesta de privatizar la educación, de la mano de abrir los mercados y limitar los gobiernos, tanto locales como nacional, ¿verdad? Al limitar el gobierno, pues habrán menos impuestos. Nosotros proponemos que haya uno solo, universal y uniforme. Habrá mercados realmente libres. Eso significa que vamos a desregular la economía, vamos a eliminar privilegios y vamos a privatizar todo aquello que no corresponde a una función estatal. Y eso va a generar oportunidades, empleos, la apertura de negocios, emprendimientos. Entonces, el nivel de ingresos de la gente subirá. Y en cuanto suba, va a ser capaz de poder pagar y dejar de depender de la ayuda social mediante los vouchers, ¿no? Así es de que esa es, de alguna manera, la visión general. Licenciada, bueno, pues hemos llegado ya a la hora de nuestro programa. Ha sido realmente muy interesante compartir con usted. Hay muchos comentarios que hay acá en el chat. A ver, por ejemplo, dice Osmar Gamboa, ¿sería recomendable que el Estado invierta en una red de educación privada en vez de que el Estado mismo administre los recursos para la educación? Bueno, Osmar, no, realmente creemos que el Estado no debe invertir en educación, ¿sí? Es más, el Estado no invierte, ¿okay? Las únicas entidades que invierten como tal son las empresas. El Estado en realidad gasta, siempre gasta, aun y cuando desembolse, digamos, los ingresos mediante los tributos a funciones de seguridad, justicia y obras públicas, que son sus tres únicas funciones. Ya, el Estado no invierte, el Estado siempre gasta. Y no es bueno que invierta en educación. Quienes deben invertir en educación son los padres de familia y las empresas. Así que no creemos que sea eso necesario. Licenciada, ¿qué conclusión o recomendación haría usted en este contexto y a propósito de que en el Colegio Salamanca, entiendo, han lanzado el servicio de homeschool, ¿no? Felicitaciones, buenísimo. ¿Qué recomendación, conclusión general haría usted en torno a este tema y principalmente a los padres que hoy, bueno, hoy febrero de 2021, la situación está complicadísima, ¿no? A los padres se les ha cargado con esta función, hay mucha queja hacia los colegios privados y supongo que igualmente a las escuelas públicas, ¿no? ¿Qué recomendación, qué conclusiones saca usted en torno al tema? No, primeramente de volver a retomar la naturaleza de la educación, que es a cargo de
el padre de familia, de papá, de mamá, que entendamos que la escuela nunca nos va a sustituir como familia, no lo puede hacer, no lo podría hacer, y al entender esto, vamos a estar más conscientes que el aporte del colegio donde tengamos a nuestros hijos realmente va a ser mínimo en lo que nosotros realmente esperamos en la formación de nuestros hijos. Todos los valores que yo quiero que mi hijo tenga, soy yo quien tengo que modelárselos, quien tengo que inculcárselos y enseñárselos. Todo lo que yo deseo que mi hijo sea, tiene que estar en mis manos, en mi enseñanza, como padre de familia. No esperanzarse a que porque es un colegio caro o el colegio con más prestigio, va a lograr al niño que yo deseo tener. Es que eso no es así. Nosotros acreditamos, damos un diploma, damos un título, una carrera, pero no cumplimos los sueños y las expectativas que un padre de familia anhela que su hijo sea en la vida. Eso solo lo podemos lograr si nos dedicamos a la enseñanza de nuestros hijos, en el acompañamiento de su formación, si les dedicamos ese tiempo y nos lo proponemos y nos quitamos ya de la mente que es la escuela la obligada, que es el colegio, que por eso yo pago y que como estoy pagando, tengo que ver en mi hijo los resultados de un ciudadano excelente, con todas las virtudes que desea. Eso, en principio, eso no es así. Eso lo logramos si papá y mamá invertimos tiempo en nuestros hijos y se lo modelamos, se lo ejemplificamos. Si ellos lo ven en nosotros, lo van a creer, lo van a hacer parte de su vida y van a crecer con ello. Y los grandes valores y virtudes y conocimientos y principios que yo tengo, lo vi de mi padre, lo vi de mi abuelo, y sigo con ellos. Claro, lo que recibí en las escuelas, colegios, cada uno de nosotros recordará al buen maestro, porque todos tuvimos un buen maestro, que nos dijo algo, nos recomendó algo, nos dio una palabra, un comentario de él que realmente sigue guardado en nuestro corazón. Sí están los buenos maestros, sí están los buenos centros educativos que día a día nos levantamos pensando en qué más podemos hacer para ayudar a nuestros estudiantes, pero no somos suficientes en la tarea de educar y formar. Entonces, mi conclusión principal es, la tarea formativa es en la familia, es de papá y de mamá. Y a los centros educativos, a los maestros que nos escuchan, o directores que quizás nos escuchan o verán el programa, que aún en medio de todas las limitantes que tenemos, aún en medio de toda una tremenda normativa que nos regula, nos controla, debemos hacer nuestro máximo esfuerzo y muy conscientes de que si Dios nos tiene en la tarea de la educación, es porque debemos y tenemos que hacer que esta misión logre objetivos, logre frutos, hasta donde nuestras posibilidades y nuestros recursos nos lo permitan. O sea, como centros educativos tenemos esa posibilidad porque en época presencial los niños están 5 horas en nuestro recinto educativo. Sí. En época virtual, 4 horas, 3 horas, pero los tenemos hasta esa inmediatez, esa cercanía, y ese es el momento que tenemos que aprovechar como docentes, como educadores, de transmitir primeramente conocimientos, experiencia, y transmitir todo aquello que sabemos que va a ser importante para la formación de ese estudiante, contextualizando. Es un bachiller, es una secretaria, es un perito, ayudémosle a esa formación que él desea tener, esa profesión que él desea tener. Y por último, recomendarles que sigamos aprendiendo más de familia, de este movimiento, de lo que es realmente una derecha clásica liberal. En el fondo todos somos de derechas porque nadie quisiera vivir en medio de un comunismo o un socialismo, ¿verdad? Pero
si es lo que realmente deseamos, aprender y conocer más de este movimiento. Y hay excelente material, excelentes recursos, e ir entendiéndolo, ¿verdad? Paso a paso, ir comprendiéndolo, máxime con los maestros que tenemos, como el ingeniero Jorge, profesor Alberto, David, pero hay un equipo con mucho conocimiento que nos puede ayudar a entender realmente lo que significa el movimiento de Familia 5R. Yo soy educadora, he vivido bajo la directriz de un Ministerio de Educación, pero estoy consciente que definitivamente esta propuesta sería la mejor para la educación. Sí, necesitamos tener ya esa libertad de poder formar de mejor manera a los estudiantes y respaldar de mejor manera a los papás. Por lo mismo fue que el establecimiento que yo dirijo, Salamanca, decidió respaldar a los padres de familia que han asumido esta tarea en casa y certificamos el conocimiento que ellos dan a sus niños a través de homeschool. Lo certificamos. Bueno, y también porque el Ministerio de Educación, de todos los acuerdos, decretos, leyes que emitió un acuerdo donde nos permite respaldar todo tipo de educación virtual, a distancia, extraescolar, todas las modalidades en que realmente podamos llevar educación. Entonces, pues ahí felicitarles, gracias por esta invitación, felicitarles a quienes dirigen el movimiento y a cada uno de los que ha escuchado esta charla, invitarles a que sigamos aprendiendo más de Familia 5R. Muchísimas gracias, licenciada Galicia, atinadísimas sus recomendaciones. En realidad, en otras palabras, libertad educativa y responsabilidad de los padres, ¿no? En asumir, pues, un rol más protagónico en la educación de sus hijos. Y esto implica también, de alguna manera, coraje, determinación y valentía para lograr entender, ¿sí? Abrir nuestra mente y lograr comprender que privatizar la educación en el buen sentido de la palabra, porque privatizar no es nada malo, ¿sí? Privatizar en este caso es devolver lo que antes era de las familias y de las empresas hace más o menos, al menos en Guatemala, hace unos 150 años. Era un ámbito, era una esfera privada de las personas y de las familias, pues hay que devolvérselas, hay que devolvérselos y ya, pues los padres de familia, los empresarios con ética empresarial, porque también hay que decirlo, ¿no? Por ahí Ludwig George nos pregunta, hace una pregunta bien interesante que, por cierto, Vilma Moreno la responde y la responde muy bien, pero claro, a Ludwig pues le genera curiosidad y le genera temor, ¿no? Hoy se ven a colegios que hacen cobros innecesarios, ¿no? Los famosos bonos, ¿verdad, Ludwig? Sí, exagerados y que la verdad no tienen nada que ver con la educación. Sí, efectivamente, son pues abusiveces que se toman porque hay precisamente porque hay una regulación que prescribe de alguna manera qué hacer, ¿no? Pero si al mercado le dejas libre, ¿sí? Lo que va a existir es una variedad en todo el sentido de la palabra, incluyendo precios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú pues sacas a tu chico de allí y lo metes a un colegio que no te hace estos cobros excesivos. Y entonces, ¿qué dices? ¿Qué le dices al mercado tú como agente económico? Le dices, yo ya no quiero que sigas produciendo más educación, ¿sí? Porque tú sirves mal, me sirven mal como cliente. Entonces, conforme este colegio vaya percibiendo, vaya viendo cómo se reducen sus clientes, pues tendrá que ir comprendiendo cuál es el mercado. Eso pasa. No sé si eres empresario, Ludwig, George, pero los empresarios lo entendemos muy bien. Yo entiendo cuando una oferta que yo hago llegar me parece muy cara a mi cliente, porque es seña que hay un oferente que le está ofreciendo un servicio igual o mejor a un mejor precio. Entonces, ¿yo qué hago? Empujo mis precios hacia abajo y me vuelvo más productivo, reduzco costos y sirvo mejor a mis clientes. Eso ocurre en el mercado libre y ocurre mejor cuando no hay regulaciones, cuando no hay
imposiciones e intervencionismos por parte del Estado, ¿no? Hay justicia, y eso sí, si un colegio te ofrece en un contrato A, B y C servicios y los incumple, bueno, tú tendrías en principio que tratar de dirimir por la vía privada el incumplimiento de contrato. Pero si por la vía privada no se resuelve, entonces tú acudes a un juez, acudes a una instancia de justicia a nivel municipal, departamental o nacional, y tú vas y dices, bueno, aquí hay un incumplimiento de contrato, quiero que se repare el daño. Entonces, ¿se involucra el Estado? Sí, pero por la vía judicial, no por la vía ejecutiva. Ven lo importante que es el tema de la justicia resarcitoria, compensatoria, orientada a reparar el daño que sufre la víctima. En este caso, la víctima de un incumplimiento de un contrato. ¿Ok? Así que así se resuelven las cosas en el mercado, Ludwig, y hay que confiar en esa mano invisible porque eso es providencia divina. Sí, es providencia divina. Ese es el estado natural de cosas y eso pues está en nuestro sistema y como civilización lo hemos venido aprendiendo y funcionó por muchos siglos, por milenios. No es sino hasta hace 200 años que se nos han impuesto estas ideas tan perversas, realmente tan malvadas, ¿no? Porque hoy por hoy quienes sufren, licenciada, como reitero, son nuestros chicos. Lamentablemente estamos criando masas incultas que terminan votando, ¿sí? Que terminan tomando decisiones muy, muy graves para sus vidas, ¿no? Y eso genera, pues, una cultura, una sociedad donde no hay orden, donde no hay justicia, donde no hay progreso económico y pues allí estamos donde estamos, lamentablemente, porque sí, la educación es importante, muy importante, pero, dicho sea de paso, no es la piedra angular, ¿sí? Termino con esta frase, no creemos los liberales clásicos que no hay que dar, para que haya progreso económico, no hay que dar pescado, ni tampoco enseñar a pescar por aquellos que creen que la educación es la piedra angular del asunto. No, hay que dejar pescar, ¿ok? Y eso significa libertades políticas, económicas y libertades sociales. Bien, seguro nos hemos quedado con mucho, licenciada. Hay muchos comentarios. Muchísimas gracias, Vilma Moreno, Ludwig Osvaldo George, Kevin Max, Milton Melara, Osmar Gamboa. A todos ustedes los invitamos, a quienes no lo han hecho, por supuesto, los invitamos a hacer clic en nuestra página familia.gt/activación. Allí ustedes pueden conocernos más y mejor, pueden establecer comunicación con nosotros también vía redes sociales. Estamos invitando a los buenos guatemaltecos de principios y valores que creen en el gobierno limitado, en los mercados libres y en la propiedad privada, a que se sumen a este esfuerzo que hacemos en familia, a conocernos más y mejor y a sumarse a este esfuerzo que estamos haciendo. Buenos guatemaltecos, como ven, en todos los departamentos. Hoy nos acompañó Elizabeth desde Quetzaltenango. Supongo que hay frío por allá, Elizabeth. Todavía hay frío, sí. Supongo, ¿no? Claro. Bueno, pues un saludo muy cordial, licenciada Galicia, para usted hasta allá, para sus hermanos, para su señor padre. Se les recuerda, se les aprecia con cariño a la distancia. Esperamos verlos pronto también, por supuesto. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Disculpen si este programa se ha extendido un poco, pero bueno, ha estado súper, súper interesante. No se lo pierdan el próximo martes, nuevamente en el mismo horario, mismo canal, nuestra fanpage. Denle like a la fanpage, compartan este live si les ha gustado, por favor. Déjennos sus comentarios, vamos a hacer el esfuerzo de responder a sus preguntas, las que no hemos podido responder. Y bueno, será hasta la próxima semana, que iremos pues como siempre con Dios y con la verdad por delante. Muchísimas gracias y feliz noche para todos. Adiós, licenciada. Igualmente.